Hola futuros ingenieros e ingenieras. Vamos a continuar con el curso de Orca Spice y vamos a ver las configuraciones que podemos realizar en la ventana de gráficas de este software. En el video anterior vimos cómo podemos configurar un barrido de voltaje DC, el cual pues vamos a utilizar en este video para hacer que cambie el valor del voltaje B2, que es la fuente que está conectada al transistor, específicamente en la base, entre valores de 0 hasta 1 volt, con incrementos de 0.2. Luego de hacer esa configuración, pues vamos a buscar los marcadores de voltaje, corriente o potencia que tiene este software. Entonces acá en la barra de menús tenemos este símbolo que nos representa el marcador de voltaje. Le damos clic, nos aparece una especie de punto de prueba que podemos colocar en uno de los pines de cualquiera de los elementos que tengamos en el circuito. Entonces, por ejemplo, si lo colocamos acá, tendríamos el voltaje de este nodo. Si colocamos acá o acá, tendríamos el voltaje de este otro nodo. Y lo mismo si quisiéramos el voltaje acá en el nodo de salida, podemos colocarlo acá o acá. Entonces vamos a mirar la variación de voltaje de entrada. Presionamos la tecla escape o clic derecho en Mode y vamos a simular. Se nos abre la ventana de gráficas de Orca Spice y observamos la variación de la fuente de voltaje B2. Acá pues a ese trazo que apareció en la gráfica le podemos dar clic izquierdo, luego clic derecho y buscamos Trace Property. Le damos clic y podemos cambiar el color de la traza al color que deseemos. Podemos cambiar el patrón, una línea continua como la que tenemos acá, una línea de trazos, una línea de puntos, un patrón de línea, punto, línea. Ahí están las opciones, vamos a colocar esta. Podemos cambiar el grosor de la traza y podemos cambiar el símbolo que aparece sobre la gráfica. Y le damos OK. Y ahí cambia el patrón que teníamos originalmente. Si queremos agregar otra gráfica, entonces nos devolvemos acá. Vamos a agregar otro marcador de voltaje y lo vamos a colocar aquí en el nodo de salida. Nos vamos otra vez a la gráfica y observamos el comportamiento del voltaje del colector. Ahora, por ejemplo, si queremos visualizar alguna corriente, podemos ir acá, buscar el marcador de corriente, damos clic y lo colocamos en el terminal del dispositivo donde queremos medir la corriente. Y ya tenemos ahí nuestro marcador de corriente. Clic derecho en Mode, nos vamos de nuevo a la gráfica y bueno, vemos que como tenemos acá una escala en voltios y la corriente está en orden de miliamperios, pues nuestra corriente o la traza no se alcanza a ver, no hay problema. Entonces vamos acá al circuito, vamos a borrar ese marcador, devolvámonos acá a la ventana de gráficos, damos clic en Plot, Add Y-axis. Vea que ahora tenemos acá la graduación de voltaje en esta parte. Acá tenemos un nuevo eje que no está marcado. Vamos a agregar una traza. Entonces para eso menú Trace, Add Trace y vamos a buscar la corriente de colector IQ1C. Le damos OK y ahora el eje toma las unidades de miliamperios y podemos visualizar mejor la corriente y los niveles de voltaje en los parámetros del circuito. Acá podemos hacer una modificación para mejorar la visualización. Entonces vamos a darle Plot, Axis Settings, vamos a Y-axis y vemos que acá aparece Y-axis Number, aparece 1 y 2, que corresponden a los ejes que tenemos acá en la gráfica. El 1 pues serían los valores de voltaje y el 2 el valor de la corriente. Entonces vamos a darle o seleccionar el 2, aquí tenemos autorrango. Podemos cambiar ese valor dando clic acá o User Defined y ahí pues podemos cambiar los valores entre los cuales queremos que se haga la gráfica. Asimismo podemos cambiar la gráfica de tipo lineal a logarítmico. Y bueno, acá tenemos esta parte donde dice Axis Title. Aquí podemos cambiarle ese 2 que aparece acá por uno más identificativo o adecuado. ¿Listo? Ahora nos vamos acá al 1. Lo mismo, podemos cambiar el rango de visualización de 0 a 10 voltios. Vamos acá a colocarle 12 voltios. También podemos cambiar la escala de lineal a logarítmica y el título. Bueno, ahora le damos OK y podemos observar que queda marcado el eje de voltaje, el eje de la corriente con sus respectivos valores configurados. Bueno, ahora vamos a agregar otro marcador de corriente para, por ejemplo, visualizar la corriente de base.
Vamos a la barra de menú, plot, a añadir eje Y, luego trace, añadir traza y buscamos la corriente IQ1 B. La seleccionamos, le damos clic y ahí tenemos la corriente de la base. Lo mismo, podemos cambiar el grosor o la forma como se representa dando clic izquierdo, luego clic derecho, buscamos Trace Property, vamos a cambiar el grosor y le damos OK. Lo mismo acá con la corriente de colector, vamos a cambiar el grosor y bueno, ahí tenemos la visualización de esos tres parámetros con tres ejes Y diferentes. Este sería la corriente de colector, este sería la corriente de base y este el voltaje. Acá pues podemos completar esa visualización. Y-axis en el 3, entonces colocamos corriente de base. En el 2 le agregamos corriente de colector y le damos OK. Corriente base, corriente colector. Entonces ahí podemos ver las diferencias. La corriente de colector pues está en el orden de los miliamperios, la corriente de base está en el orden de los microamperios. En el caso de los marcadores de corriente, depende del pin donde se coloque, nos va a dar una corriente positiva o una corriente negativa. Entonces vamos a borrar estos tres ejes. Para eso, si ustedes observan, acá aparece este símbolo. Eso significa que este eje Y está seleccionado. Si damos clic acá, vea que la selección pasa acá y podemos borrarlo. Se borra el trazo de corriente y podemos ir borrando los ejes. Bueno, vamos a cerrar esta ventana y vamos a borrar los marcadores que hemos colocado. Entonces lo seleccionamos con un clic, tecla Delete en el teclado y vamos a dejar solamente el de corriente. Entonces vamos a graficar y aquí tendríamos la corriente de base. Ahora vamos a agregar otro marcador de corriente, pero vamos a colocarlo en este pin de la resistencia R1. Bueno, vamos a hacerle zoom para apuntar mejor. Y ahí tenemos el otro marcador de corriente. Vamos a ver cómo se visualiza el resultado. Vea que la corriente de base, el marcador que está colocado en el pin del transistor, es esta de color azul. Y la que acabamos de colocar en el pin de la resistencia o en el terminal de la resistencia es esta, una corriente negativa. ¿Qué significa? Bueno, que ORCAD tiene en cuenta la dirección de la corriente. Si les pasa eso, por ejemplo, si les da una corriente negativa, entonces se van al circuito, toman el marcador, lo seleccionan y lo mueven al otro pin. Y ahí les va a dar la corriente positiva o el sentido en que va la corriente en el circuito que ustedes están simulando. Con los de voltaje no pasa esa situación. Esto debido a que los marcadores de voltaje siempre toman como referencia el punto de tierra. Entonces, donde coloquemos el marcador de voltaje, lo que vamos a tener es un voltaje referenciado a la tierra del circuito. Y también tenemos otro tipo de marcador que se puede utilizar cuando tenemos una salida diferencial, que es este de acá, marcador de voltaje diferencial. Vamos a colocar este marcador acá en la salida. Vea que aparece un V positivo, voltaje positivo, y este terminal o esta punta de prueba va a ser el terminal negativo. Entonces vamos a medir la diferencia de potencial que hay entre el colector, positivo en el colector y negativo en la base, como si fuera un multímetro. Entonces ahí tenemos la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Vamos a mirar la gráfica y nos muestra la diferencia de potencial que hay entre el colector y la base. Y el último terminal que tenemos es el de potencia o disipación de potencia. Con este tipo de marcador no debemos colocarlo en un terminal, sino sobre un dispositivo. Por ejemplo, la resistencia, el transistor o una fuente de voltaje. Entonces lo colocamos ahí sobre el dispositivo. Vamos a visualizar
la potencia disipada en R2 y la potencia en la fuente B1. Clic derecho en Mode y volvemos a hacer la simulación. Y bueno, acá tenemos la potencia entregada por esos dos dispositivos. De color verde sería la potencia que se disipa en R2 y de color rojo la potencia que entrega el voltaje, la fuente de voltaje B1, que es la fuente que va conectada al colector. En este caso, pues Orca PSpice toma, digamos, como potencia positiva la que se consume en una resistencia y pues le da la notación negativa a la fuente de voltaje del circuito. No significa que la fuente esté consumiendo, sino que está entregando potencia. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ambas fuentes están produciendo, ninguna está cargando a la otra. Entonces, por ejemplo, si colocamos acá el marcador de potencia en B2 y miramos la gráfica, vemos que esa potencia es muy pequeña. Entonces vamos a hacer acá esto, vamos a borrar, vamos a decirle nuevo eje Y, vamos a agregar la traza, vamos acá a quitar voltaje, quitar corriente y dejar solamente la potencia. Entonces observen los elementos, potencia en la fuente de voltaje B2, la que está conectada en la base, potencia del transistor, potencia en R1, en R2, entonces queremos graficar B2, ok, entonces la fuente que más está entregando es la que está conectada en el colector, que son en orden de los milivatios, y la potencia de la fuente B2 pues es muy pequeña, está en el orden de los microvatios. Con esto terminamos esta clase sobre cómo graficar diferentes parámetros en polarización DC. Espero que les sirva y hasta un próximo video.